daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia a la presentación del portal cartográfico del Corredor Mediterráneo, que es un instrumento que hasta ahora no existía, es inédito, no existía como tal, existía algunas otras fuentes de información de origen privado por algunos lobbies, por algunas asociaciones, pero no existía un portal que uno pueda tener como referencia para entender el proyecto del Corredor Mediterráneo, su entorno y su progreso e incluso sus capacidades. Bien, permitidme pues que haga una pequeña introducción, algunos comentarios referidos a esta iniciativa. En definitiva, yo lo que quiero transmitiros en esta primera intervención es que esta es nuestra aportación a un año extraordinariamente importante, que es el Año Europeo del Ferrocarril. 2021 ha sido declarado por la Unión Europea, tanto por el Parlamento como por la Comisión, el Año Europeo del Ferrocarril. Y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad para aportar algo desde esta oficina. Y lo que hemos pensado que era más útil era acelerar los trabajos para tener este año en marcha lo que llamamos el Sistema de Información Geográfica del Corredor Mediterráneo, o, de otra manera, el portal cartográfico del corredor, que, como veréis, va más allá de sencillamente un trazado. Es un instrumento muy potente, tanto para empresas como para personas, para la sociedad en general, para el análisis y el conocimiento del corredor. Quiero destacar que este sistema de información geográfica, este portal, es un ejercicio de transparencia. Yo creo, sinceramente, me permitís que sea un poco enfático en este sentido, inédito en la obra pública en España, porque nos sitúa ante un estado de la obra pública que cada ciudadano y ciudadana puede seguir desde su propia casa, y las empresas pueden conocer también el estado. Debo decir que esta presentación que hoy hacemos del portal del Corredor Mediterráneo es el primer paso en un proyecto más ambicioso de ADIF, que es continuar con el Corredor Atlántico. Es decir, que damos hoy el primer paso como oficina del Corredor Mediterráneo, pero que el siguiente será presentar un sistema también de información geográfica para el Corredor Atlántico, con lo que España, yo creo que hace una apuesta decidida por los corredores transeuropeos, que en otros países, desde luego, al menos que yo conozca, no existe. Así que estamos dando este paso que no finaliza en nosotros mismos y que continuará con el Corredor Atlántico. Quiero agradecer, antes de pasar a ver los detalles, a Steico, que es la empresa que trabajó con nosotros en los primeros meses de desarrollo de este portal, y quiero agradecer también al equipo técnico de INECO, que ha demostrado una vez más su eficacia y su buen hacer técnico, tecnológico y también humano para poder conseguir los resultados que os voy a mostrar. Ayudar al utilizo del visor, las fotos y vídeos de las obras. Por ejemplo, vamos a ver que con un clic se puede abrir con un enlace público la guía para utilizar este visor, o bien las fotos y vídeos principales de la obra que iremos actualizando con el tiempo y que están a disposición de todos y todas. O también datos sobre la memoria anual de la oficina, algunos informes de estudios, las infografías que representan por tramos informaciones temáticas de la infraestructura, presentaciones en las jornadas y congresos, y finalmente, como que muchas empresas han conocido antes, o muchos en algunas presentaciones para explicar los trabajos de Corredor Mediterráneo presentamos nuestra visión beta. Aquí también está disponible en un otro programa que se llama QGIS, que es libre, accesible y gratuito, pero la información más actualizada será obviamente estos dos mapas. Os podéis siempre contactar por cualquier duda, cualquier imprecisión, porque la cantidad de informaciones es básicamente inmensa, y entonces puede haber algún error, alguna imprecisión que nosotros periódicamente iremos a actualizar. Después tenemos unos enlaces de referencia, tanto de nivel geográfico, cartográfico en España como en Europa, y otros portales web institucionales. Y finalmente, las informaciones de contacto de la oficina en sus 3 oficinas en Valencia, en Barcelona y Zaragoza. Vamos ahora a ver cómo están desarrollados los portales. Aquí ahora todavía no es público, lo será de aquí a un par de horas.
Entonces, antes de todo, se nos aparece un disclaimer que nos avisa que los trazados, eso es muy importante, que los trazados y los datos facilitados sobre las actuaciones en curso y planificadas son indicativos, ¿vale? Podemos decidir si no volver a mostrar este mensaje al segundo acceso o no. Aquí ya se despliegan las capas y quería enseñaros que tenemos 3 grupos de herramientas. Arriba, a la parte superior, a mano izquierda, tenemos herramientas de capas y de información, donde se despliega el listado de las capas, las leyendas de las capas activas y la posibilidad también de cambiar el mapa de base, una imagen de satélite o bien un topográfico o bien una lona gris para visualizar mejor la información. Después tenemos unas herramientas de visualización para desplazarse en el mapa, más abajo, y arriba, a la parte superior, a mano derecha, otras herramientas adicionales. Siempre está disponible la guía de usuario para imprimir, medir información o dibujar, y muy importante también, se han creado unos marcadores para desplazarse directamente a unos nodos urbanos. Por ejemplo, podemos ir muy rápidamente de un nodo a otro en Barcelona, en Granada, o bien en Murcia-Cartagena, y de aquí volver a la extensión predeterminada. Aquí vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo utilizar este portal. Ahora, por defecto, están activas las capas de los nodos urbanos y de los tramos en servicio. Los tramos, la infraestructura ferroviaria, como veis, tienen unos colores y están representadas por ancho, es decir, el rojo es el ancho ibérico, el azul el ancho estándar y el verde el ancho mixto, es decir, donde coexisten tanto el ancho estándar como el ancho ibérico. Al seleccionar, por ejemplo, un tramo, sí que nos aparece toda la información y podemos acercarnos más al tramo para apreciarlo en el detalle. Por ejemplo, como decíamos antes, informaciones sobre la rampa, las velocidades máximas, las longitudes máximas de trenes admitidas. Aquí estamos hablando del tramo de Mollet-Girona, por ejemplo. Podemos activar más capas al mismo momento. Si nos localizamos, por ejemplo, en el tramo entre Castellbisbal y Martorell, la anomenada Puerta de Europa, que salió en la prensa, en los discursos también políticos, institucionales, sobre todo también fue hace poco en la prensa, por ejemplo, por el rey, podemos activar la capa de tramos en ejecución. Tenemos tanto la capa de tramos como lo de accesos, ¿vale? A las terminales, que se activa acercándonos al tramo. Como podéis ver, aquí tenemos los accesos de las terminales de SEAT. Si activamos, por ejemplo, los accesos en ejecución, vamos a ver que, desactivando los en servicio, que las terminales de SEAT tiene ya los accesos están en obra. Tenemos obras de vía, electrificación e instalación que garantizarán en una situación futura la mejor acceso de las terminales de SEAT a todo el corredor. Y de la misma forma, alejándonos, por ejemplo, tenemos otras capas, por ejemplo, desactivamos las demás capas, tenemos también los tramos en proyecto, tenemos capas sobre las terminales de viajeros, sobre las terminales de mercancías. Solo para ver un ejemplo de las terminales de mercancías, podríamos ir desplazándonos rápidamente en Valencia y seleccionar la terminal de Font de Sant Lluís, donde se aprecian todas sus vías internas. Y aquí lo podemos ver. Y además de la información, hay un enlace directo que nos lleva a la instalación técnica desde la web de Adif. Y así, como por muchas capas, hay este tipo de información. Podemos ver un ejemplo también de cómo se ha trabajado con los puertos. Vamos, por ejemplo, en Algeciras. En Algeciras podéis ver que hemos
catalogado todas las terminales de los puertos, llegado a definir hasta el acceso a las terminales. Si activamos, por ejemplo, lo que es la situación futura, veremos que la terminal hasta la puerta se pondrá el ancho mixto y entonces su conectividad hacia Europa sin interrupción. Ahora bien, para acabar con esto, con este primer visor, simplemente destacar que se ha trabajado también con la información a nivel transfronterizo. Veréis que tenemos toda la información sobre el túnel de Le Perthus, o bien desde el lado francés podemos ver cómo quedarán también detalladas, por ejemplo, la terminal de Saint-Charles, Perpiñán, o activando la capa de tramos en proyecto. Aquí desactivamos las de futuro, podemos apreciar la nueva línea de Perpiñán, entre Perpiñán y Montpellier. Además de estas capas, acordaros que hay a disposición también unos indicadores socioeconómicos al fondo, como hemos mencionado. Simplemente al clicar se activan, se despliega la información de la leyenda, en este caso sobre la descarga y de mercancías por carreteras, y destacar claramente el potencial del corredor mediterráneo como proyecto de territorio hacia la descarbonización del transporte. Y tenemos muchísimos indicadores más que podréis descubrir vosotros mismos. Vamos ahora a ver el visor más interactivo, que es el visor estadístico, el mapa estadístico. En este caso es la misma información de antes, es decir, el contenido de la información no cambia, tenemos menos herramientas, vuelve a aparecer nuestro disclaimer, pero sí que ahora tenemos muchos gráficos para poder consultar, ¿vale? Tenemos 5 grupos de gráficos, los gráficos se pueden ajustar al tamaño para apreciarlos mejor, como que mucha información da la posibilidad de jugar con este. Y tenemos 2 primeros gráficos laterales sobre informaciones socioeconómicas. La primera sobre los servicios ferroviarios de los nodos urbanos, por ejemplo, alta velocidad, media distancia o cercanías. En el segundo, sobre las terminales, ¿vale? Bueno, datos también sobre población y renta, pero también podemos consultar la información ampliando el gráfico sobre las terminales, los trenes de mercancías tratados en las terminales, por ejemplo, en 2017. Y entonces tenemos todas las terminales, en este caso, catalogadas por su actividad. O de la misma forma, el número de pasajeros, el número de viajeros por estación, de las que aparecen en nuestro SIG, o bien las toneladas tratadas por terminales marítimas, en este caso. Hay también 3 otros gráficos de informaciones más técnicas con respecto a la infraestructura ferroviaria. Aquí tenemos un gráfico dinámico que, acercándonos al mapa, se pueden visualizar la longitud total de los tramos visualizados. Por ejemplo, en la situación en servicio, en un total, en nuestro GIS se han introducido más de 5.000 kilómetros, considerando todo el lado francés y la infraestructura ferroviaria del corredor mediterráneo, más de 5.000 kilómetros. Y acercándonos vemos que ahora estamos visualizando en esta pantalla 2.000. Y si nos acercamos siempre más a Algeciras, vamos a llegar a unos tramos de 100 kilómetros. Entonces, esto es un gráfico dinámico. Y se repite por las otras situaciones. En el segundo, en cambio, se enseña la suma de kilómetros por ancho de vía en todas las situaciones. Por ejemplo, sabemos que actualmente en servicio tenemos en ancho ibérico y en vía única 1.819 kilómetros. Y en cambio en estándar, lo ves que se aparece en el mapa, se va marcando de este color azul, tenemos casi 2.000 kilómetros en ancho doble, en ancho estándar y vía doble. Si nos vamos a la situación en futuro y desde aquí activamos nuestra capa, desactivamos la capa de servicio y activamos la capa futuro, vemos cómo cambia la situación en el tiempo, porque con los proyectos y las obras implementadas tendremos
en vía única 800 kilómetros y pico en vía única en ancho ibérico, y en cambio casi se alcanza los 3.000 kilómetros en ancho estándar y vía doble, donde se puede apreciar en el mapa todo el recorrido que estará con estas características. Y por último, tenemos otras características claves para la interoperabilidad del corredor a nivel europeo. Por ejemplo, si activamos ahora por la capa futura, podemos ver la electrificación, los sistemas de seguridad o la longitud máxima de trenes de mercancías. Por ejemplo, si seleccionamos la electrificación y nos vamos a la situación futura, podemos o bien aplicar un filtro a una zona o decirle de calcular todo. Y nos prepara un recuento, ese sistema nos prepara un recuento sobre la suma de kilómetros que tienen una determinada sistema de electrificación. Sabemos que en futuro tendremos, como se puede apreciar en el mapa, más de 3.000 kilómetros con 25.000 voltios y 3.000 y a 3.000 en cambio 2.300. Al actualizar la información, obviamente eso también se actualizará. Este 1500, por ejemplo, se refiere al tramo francés, que con un clic automáticamente se acerca, y clicando con los demás se acerca a la extensión de referencia de estos datos.